Primero hay que recordar que este periodo donde se creó el Imperio Colonial Español, ¿verdad?, fue posterior a la conquista de América, territorio que le pertenecía a los españoles. En este tiempo, el rey no podía estar fuera de España y necesitaba a su vez gobernar América, que era un gran territorio, ¿verdad? Todo lo que está señalado en el mapa, con el color morado. Por lo tanto, la mejor alternativa que encontró el rey fue crear distintas instituciones y autoridades para gobernar las colonias de América y así tener el control absoluto de todo. Claramente las personas que gobernaban en nombre del rey en América tenían que informarle y pedirle autorización de todo lo que iban a hacer antes de hacerlo, porque el rey era el que tenía mayor poder y mayor autoridad. Bien, eso no lo podemos olvidar. Las colonias en América se distribuyeron de la siguiente forma. El territorio se dividió en virreinatos y capitanías generales, de las cuales hablamos también hace algunas clases atrás. Se formaron 4 virreinatos y varias capitanías generales en la zona sobre todo de América del Sur. ¿Ya? Los virreinatos estaban a cargo de un virrey que en el fondo cumplía la labor del rey, pero en América. Por eso no se les decía rey, sino que era el virrey. ¿De acuerdo? Había un virreinato en Nueva España, que está señalado con color morado, luego en Nueva Granada, que está señalado con color verde, posteriormente el virreinato del Perú, con color azul, que es precisamente el que pertenecía a Chile, y finalmente el virreinato de La Plata, con color amarillo, que eso es el territorio que mayormente ocupa Argentina. Bien, estos virreinatos trabajaban en base a todo lo que el rey indicara y su objetivo principal era gobernar de manera más organizada todo el territorio de América, porque una sola persona a cargo de todo era muy difícil. Por eso el objetivo fue crear estas instituciones para tener una mayor organización sobre el territorio conquistado. Para esto se crearon varias instituciones sociales, las cuales vamos a recordar a través de este mapa conceptual. Primero teníamos al rey. Recordemos que el rey estaba de forma permanente en América, ¿bien? Él no se trasladaba hacia, o sea, en América, en España, perdón, ¿ya? El rey estaba fijo en España y él no viajaba a América, por lo tanto, todas las instituciones que vamos a ver a continuación eran las encargadas de administrar en nombre del rey el territorio de América. Él era la mayor autoridad de gobierno, claramente la persona más importante, ¿cierto? Era soberano en España y en América. Bien, todo ese territorio le pertenecía. El rey tenía autoridades en España, que estaban con él, y autoridades en América, ¿de acuerdo? En España habían 2 instituciones principales que eran el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. El Consejo de Indias tenía como labor general aconsejar al rey en todo tipo de decisiones importantes referente a la conquista de América, pero él se encontraba ahí, ¿verdad? De manera presencial. Y por otro lado, la casa de contratación estaba a cargo del monopolio comercial, de generar intereses, de cobrar intereses, de los impuestos de las cosas que se comerciaban, etc. Recordemos, más adelante vamos a ver nuevamente el monopolio comercial, que era este sistema en el cual América solamente podía comerciar con España. Bien, esas 2 instituciones estaban en España junto al rey. Por otro lado, se formaron otras instituciones que estaban aquí en América, como los virreinatos y las capitanías generales. Los virreinatos tenían la administración completa de América, los 4 que vimos anteriormente, y las capitanías generales eran bastante similares porque también gobernaban y administraban territorios, pero a un nivel más pequeño, como dentro de los virreinatos. Bien, por eso no eran tan importantes. De los virreinatos surge la Real Audiencia, que eran una institución la cual tenía como cargo impartir justicia. Bien, eran como los tribunales de justicia de la actualidad, pero en la época colonial. También estaba el cabildo, que es como lo que hoy en día conocemos como municipalidad. Bien, el cabildo tenía como función la decoración, la limpieza y el cuidado de cada ciudad o de cada virreinato. Y estaba la gobernación, que se desprendía de la Capitanía General, que era una entidad administrativa que pertenecía a una Capitanía General. Bien, básicamente ayudaba dentro de la administración.
Organización social se refiere a la distribución de cómo cada grupo social, ¿verdad?, tenía su lugar en esta ciudad, ¿cierto?, en este virreinato. Es importante destacar que en esta época había una gran discriminación debido al color de piel, ¿de acuerdo? Hoy en día eso no sucede tanto, pero en esa época las personas que tenían la piel más clara no eran iguales que las personas que tenían la piel más oscura. Por lo tanto, a partir de esto, la sociedad se dividió en castas o grupos sociales, que es lo mismo. Bien, estos grupos sociales estaban divididos principalmente a partir del criterio del color de piel. Es decir, las personas que tenían la piel más clara, ¿verdad?, estaban en la parte más arriba como de la sociedad, y las personas de la piel más oscura iban yendo más hacia abajo. En este contexto teníamos 5 grupos en los cuales estaba dividida la sociedad. Primero teníamos a los españoles, que eran el grupo en realidad de españoles de sangre, es decir, de origen español al 100%, que habían nacido en España y habían llegado posteriormente a América. Ellos eran los que tenían mayor poder y mayor importancia en la sociedad, bien, impuesta obviamente por ellos mismos, obviamente nos iban a dejar en el último lugar. Luego tenemos a los criollos y mestizos, que no eran iguales, ya los criollos estaban más cerca de los españoles y luego venían los mestizos en realidad. Los criollos eran hijos de españoles, pero que habían nacido en América, ¿de acuerdo? Es decir, eran 100% españoles, pero en vez de haber nacido en España, ya habían nacido en América. Por eso no se llamaban españoles, se llamaban criollos. Luego tenemos a los mestizos, que como bien sabemos, eran hijos de españoles, ¿verdad?, con una persona indígena, ¿verdad?, y habían nacido en América. Estos eran los mestizos, ¿verdad?, los cuales surgieron también luego del concepto de mestizaje, en el cual se involucraban españoles con indígenas de manera biológica. Posteriormente, más abajo, venían los indios, que eran los indígenas, ¿verdad?, que habitaban América y que eran nacidos en América de forma original. Y por último estaban los esclavos, que eran los negros y mulatos, ¿verdad?, muchos africanos traídos desde afuera, los cuales eran utilizados para hacer trabajo pesado y eran comercializados por los españoles, es decir, incluso los vendían como si fueran cosas. En muchos casos los mataban y los maltrataban bastante solamente por su color de piel. No tenían muchos derechos ni tampoco beneficios, solamente se les entregaba lo básico para que pudieran vivir, pero debían realizar mucho trabajo pesado y actividades que nadie más quería hacer. El surgimiento del mestizaje fue a partir de la misma división de la sociedad, que fue clasificando a las personas de determinada forma y se fueron involucrando algunos con otros. Ya el mestizaje en sí es la mezcla, ¿verdad?, de dos razas distintas, que en este caso son los españoles con los indígenas o mapuches que estaban en América, ¿ya? A partir de esta mezcla biológica entre españoles e indígenas, surge un nuevo concepto que son los mestizos, y los mestizos se convierten rápidamente en la mano de obra de reemplazo de los indígenas, ¿ya? ¿Por qué de reemplazo? Porque recordemos que a partir del sistema de encomienda se perdieron muchos indígenas, murieron en gran cantidad a partir de guerra y de muchas situaciones, por lo tanto, como empezaron a nacer gran cantidad de mestizos, ellos fueron como el reemplazo natural de los indígenas, ¿verdad?, durante ese periodo para la mano de obra, para trabajar, ¿ya? En esta imagen podemos ver una especie de familia, ¿cierto?, con un hijo mestizo, una mujer indígena con un hombre español. En esta imagen pueden observar claramente la diferencia de cómo se veían los españoles totalmente blancos, ¿cierto?, de piel, con una piel muy clara, y los indígenas con un color de piel mucho más oscuro. Y aquí surgía, ¿verdad?, esta mezcla que sería este niño que es mestizo. Importante recordar, ¿cierto?, a partir de lo que trabajamos la última clase, que la mayoría de estas familias, como de estas nuevas mezclas mestizas, no fueron reconocidas. Los españoles no reconocían legalmente a estos niños, por lo tanto, no eran una familia como, en el fondo, a ver, como de la cual todo el mundo supiera, ¿ya? Sino que era algo que ocurría como por debajo, porque esos españoles en su gran mayoría ya estaban casados, tenían familia, ¿verdad?, pero se involucraban además con estas mujeres y tenían hijos simplemente por un tema como de placer, de agrado para ellos, pero estos hijos la mayoría no eran reconocidos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no aprobaba estas relaciones entre españoles e indígenas.
En la organización de la sociedad se dieron distintas jerarquías, ¿verdad? Primero, en la parte alta, es decir, en la parte como de más arriba, estaba la aristocracia, que era el grupo formado por españoles y criollos, que eran todos de origen 100% español. Ellos tenían bastante poder, ¿cierto? Y tenían además haciendas y encomiendas, las cuales les daban muchísimos recursos y los ayudaban a enriquecerse. Luego, en la parte media, ¿verdad?, estaban los españoles pobres, que fueron aquellos que llegaron a nuestro país y a nuestro territorio luego de la conquista. Bien, no formaron parte de la conquista, sino que llegaron como solo a habitar este lugar, y también los mestizos, que eran hijos de españoles e indígenas. Finalmente, en la parte más baja de la sociedad estaba el grupo de los indígenas, los mulatos y los zambos, que solamente por su condición y por su origen eran menospreciados, marginados, discriminados en realidad, y por supuesto obligados a realizar trabajo forzoso y sacrificado que ellos no querían hacer, pero estaban obligados por parte de los españoles. Durante este periodo surgen órdenes religiosas, bien, donde la Iglesia Católica, que era la principal entidad y con bastante valor, ¿verdad?, comenzó a involucrarse en distintos temas políticos y económicos, y además, por supuesto, tenía que cumplir con su rol de evangelizar. ¿Evangelizar a quién? A los indígenas, por supuesto. Recordemos que en este periodo se trataba de hacer mediante la evangelización como la transformación de los indígenas para que ellos accedieran de manera voluntaria a muchas cosas que les querían imponer los españoles, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso surgieron distintas órdenes y grupos religiosos que trataban de cumplir con esta misión de evangelizar, y además, por supuesto, trataban de involucrarse en otros temas y lograr que los indígenas accedieran con ellos. Ya varios grupos de los que surgieron fueron primero los dominicos, los franciscanos, los agustinos, los mercedarios, y finalmente llegaron al último los jesuitas, bien, que fueron el único grupo de todas estas órdenes religiosas que lograron cumplir su objetivo, ya que generaron buenas relaciones con los indígenas, ya la gente los quería, les tenía cariño y aprecio, y finalmente ellos de esa misma forma fueron generando como vínculos con ellos y logrando evangelizarlo, a diferencia de los otros que crearon monasterios, crearon conventos, y aún así no lograban encontrar la manera de evangelizar a los indígenas y que ellos accedieran a las cosas de las cuales querían. Bien, en este caso los más importantes fueron los jesuitas, eso hay que recordarlo, porque ellos crearon también colegios, conventos, varias cosas, pero además su forma de relacionarse fue diferente, y por eso las personas los aceptaron mucho mejor que al resto de las órdenes religiosas que se presentaron en esa época. Bien, cabe destacar aquí algo súper importante también, que fue que el hecho de que los sacerdotes tuvieran como esta misión de convertir al cristianismo a los indígenas, ¿verdad? Hubo varios que prefirieron dejar de lado esa labor y que se enfocaron en enriquecerse a través del sistema, perdón, a través del sistema de encomienda, ya que lo vamos a ver ahora nuevamente, y de esa forma los sacerdotes como que perdían su rumbo en el fondo y se enfocaban solamente en hacerse más ricos y se olvidaban de que su verdadera misión era evangelizar. Bien, entonces, el monopolio comercial fue la base de la economía en el periodo colonial. El monopolio comercial consistía en que los habitantes de América Hispana, ¿cierto?, solamente podían comerciar con barcos españoles que estuvieran autorizados y no tenían permitido hacerlo con ninguna otra nación, ¿ya? Eso era por ley, funcionaba de esa forma. La Casa de Contratación, como vimos anteriormente, era la institución encargada de regular este monopolio comercial y organizar el comercio con América a través de barcos, ¿ya? Estos barcos no viajaban siempre, solamente lo hacían 2 veces al año desde Sevilla con destino a América. En esos viajes, ¿verdad?, que se hacían, se realizaban distintas ferias, como grandes, ¿verdad?, ferias coloniales para intercambiar productos y luego repartirlos hacia los distintos virreinatos y hacia los distintos pueblos que habían en América. Chile particularmente obtenía sus productos desde Perú porque era lo más cercano que tenía. Ya Chile no tenía una sede específica donde llegaran los barcos, por lo tanto Perú sí, y como estaba cerca, funcionaba de esa forma para hacerlo más efectivo. Sí. Bien,
Existían distintos tipos de actividades económicas en América para sustentar la economía, por supuesto, en distintas zonas. Por ejemplo, en la parte de Centroamérica, ¿verdad? Es decir, de América Central, se trabajaba principalmente la agricultura de plantación, ¿ya? Plantación de hortalizas, vegetales, frutas, semillas, etcétera. En la zona más hacia América del Sur se trabajaba la minería de la plata, sobre todo en la zona de México y Perú, ¿ya? Y también estaba la producción agropecuaria, que eran algunas de las varias actividades que habían. La minería generaba bastante riqueza, por lo tanto era muy trabajada, y luego la agricultura también comenzó a dar bastante recursos, y de hecho, tiempo después, la economía se centró básicamente solo en el trabajo en la agricultura. La economía sufrió varios cambios durante el siglo XVII y el siglo XVIII, bien, de partida, al inicio de esto, ¿verdad? El comercio tenía rutas preestablecidas, o sea, siempre tenía que tomar la misma ruta indicada por España, ¿verdad? Para poder llegar a América. En el siglo XVIII las rutas ya son libres, se pueden ir por donde quieran, ¿verdad? Para llegar al mismo lugar. En la época, al inicio, ¿verdad? En el siglo XVII, había monopolio portuario, es decir, los puertos a los cuales podían llegar los barcos españoles estaban establecidos de manera previa y no había otras opciones. Luego, en el siglo XVIII, se abren nuevos puertos a los cuales podían llegar los barcos para comerciar. El comercio intercolonial estaba bastante restringido en el siglo XVII y en el siglo XVIII ya se logra ampliar más hacia otros lugares. Y también en el siglo XVII se trabajaba solo a través de flotas y galeones, que eran estos barcos, ¿verdad?, desde España, y luego en el siglo XVIII se instalan los navíos de registro, que eran barcos como certificados, pero que podían ser particulares y que igualmente llegaban a comerciar hacia América. Bien, ahora volvemos a lo que es el sistema de encomienda, que también fue un sistema que enriqueció bastante a los españoles, pero que perjudicó de gran manera, para variar, a los indígenas. Este sistema de encomienda, yo les puse ahí el sistema de explotación laboral, porque todos bien sabemos que fue un sistema que beneficiaba exclusivamente a los españoles, ya que ellos no trabajaban en esto, solamente generaban recursos. ¿En qué consistía este trabajo? Bueno, en que un grupo de indígenas fueran asignados a un español como premio a su labor de conquistador. Bien, este grupo de indígenas iba a depender de la labor o del mérito en el fondo que el español hiciera durante la conquista. Si su logro era más grande, iba a recibir una cantidad mayor de indígenas, si su logro era menor, iba a recibir una cantidad menor de indígenas. La encomienda, bueno, consistía, ¿verdad?, en esta entrega de un grupo de indígenas por parte de una autoridad, es decir, o un sacerdote o un rey, alguien importante, no cualquier persona, a un conquistador. Los indígenas no eran entregados como propiedad, ya como una cosa, sino que eran entregados como a concesión para que el español los cuidara, los evangelizara y los alimentara, y a cambio de eso el indígena solamente tenía que cumplir con un trabajo racional. Ponemos racional entre comillas porque en realidad el trabajo que hacían los indígenas era bastante abusivo y de racional no tenía nada. Como este sistema terminó siendo abusivo para los indígenas, derivó en una forma de trabajo obligatorio que terminó con abusos físicos, bien los maltrataban para que cumplieran con su trabajo, trabajaban sin descanso durante muchas horas, sin comida, sin agua, con calor, con frío, bajo cualquier condición. A partir de estos abusos, ¿verdad?, que empezaron a generar los españoles por sobre los indígenas, se establecieron varias tasas con el objetivo de limitar los abusos por parte de los españoles. Esto tuvo su beneficio, pero en realidad tampoco logró eliminar al 100% los abusos, ya solamente los disminuyó y poco. Bien, la encomienda tuvo varios procesos, ¿verdad? Y en el siglo XVII específicamente entró en crisis porque eran demasiados los abusos que se hacían y los indígenas, algunos grupos comenzaron a resistirse porque no querían trabajar en esto. Bien, debido a lo anterior, se empiezan a traer distintas personas para que cumplieran con el rol de los indígenas que no querían trabajar o que habían desaparecido debido a este mismo sistema. Se trajeron muchos africanos desde afuera y también indios en guerra que si los capturaban los españoles podían ser esclavizados y obligados a realizar estos trabajos. La economía termina por ruralizarse, lo que significa que se centró básicamente en el trabajo de la agricultura y de la tierra, y los mestizos
por lo mismo anterior, se empiezan a convertir en la mano de obra principal. Ya los indígenas pasan como a segundo plano porque desaparecieron muchísimos indígenas con este sistema de trabajo tan abusivo, en la cual murieron entre guerras, peleas, enfrentamientos, fueron desapareciendo de gran forma. ¿Ya? Y así surge un nuevo tipo de trabajo que es el inquilinaje, que era un nuevo sistema laboral que supuestamente era menos abusivo que la encomienda, pero en la práctica era casi lo mismo. Bien, los inquilinos eran los que trabajaban, ¿verdad?, en el inquilinaje. La única diferencia con la encomienda era que ocupaban una propiedad en la cual trabajaban la tierra, ¿verdad?, a cambio de dinero o de recibir especias, pero igualmente los españoles a cargo del territorio abusaban enormemente de ellos y los obligaban a cumplir con estas tareas de manera forzada. Bien. Otro concepto fundamental que surge en esta época, y quizás una de las pocas cosas buenas que trajo este proceso, fue el sincretismo cultural, ya que, bueno, surge también del tema del mestizaje. Recordemos que el mestizaje es la mezcla biológica y cultural entre los españoles y los mapuches, y en esta época surgieron muchos tipos de mezclas, no solamente estas, y fueron originando nuevos grupos sociales, bien, a partir de lo que mencionaba un compañero anteriormente. Aquí tenemos la típica mezcla de los blancos, que eran españoles, los indígenas, que eran de aquí de América, y los mestizos, que son el resultado de esta combinación biológica. Bien. Teníamos, bueno, tres grupos principales de etnia pura, que eran los blancos, ¿verdad?, que eran básicamente los españoles que venían de España hacia América, los indígenas, que eran el grupo originario y mayoritario, ¿verdad?, de América, y los negros, que tenían poca presencia en el país, ¿ya?, y generalmente trabajaban de forma doméstica porque eran traídos como esclavos desde África. Y por otro lado tenemos la etnia mestiza, que aquí ya hablamos de mezcla, primero los mestizos, que eran el resultado de blancos con indígenas, luego los mulatos, que eran el resultado de la mezcla de blancos y negros, es decir, blancos y negros esclavos, bien en algunos casos. La mayoría de estos eran hombres blancos con mujeres mulatas o con mujeres negras, ya no eran mezclas así como hombres negros con mujeres españolas, eso era muy difícil. Y por último estaban los zambos, que también eran una mezcla. Este grupo ocupaba uno de los lugares más bajos de la sociedad porque era el fruto de otras etnias que estaban perdidas por ahí, como también los indígenas y los negros. Entonces esta mezcla ya no tenía casi presencia en América. Por favor, recordar que el concepto de negro se los menciono porque aparece aquí, ¿ya? Porque así se planteaba, pero hoy en día la gente que tiene piel morena o que es de África o de Haití no se le dice negra. ¿Qué es el sincretismo cultural? Es la mezcla de elementos culturales provenientes de dos o más culturas originales. Culturas originales les llamamos a lo que son los indígenas, los españoles, ¿verdad?, que eran originarios de un lugar. El sincretismo cultural no se ve solamente en fiestas o en cosas como de ese estilo, sino también en lo que es la religión, la comida, el idioma, dentro de muchas otras cosas, la música incluso. Bien, por ejemplo, una forma de sincretismo cultural es la fiesta de la tirana. La fiesta de la tirana tiene su origen en la religión católica, que fue traída claramente por los españoles, pero tiene algunos rituales que son originarios de la cultura aymara, que es un grupo, ¿verdad?, indígena, un pueblo originario, y como por ejemplo los bailes y las vestimentas son de origen como de América en el fondo, y la razón por la que se celebra es una fiesta religiosa. Entonces ahí tenemos una mezcla de dos elementos, parte española, parte indígena, ¿verdad?, que deriva en esta celebración que hoy en día ya es una tradición, mucha gente la celebra, ¿verdad?, aquí en América. Otros aspectos en los que se puede ver el sincretismo cultural es en la comida, en el idioma y en la religión. En las comidas, bueno, los españoles, como ustedes ya saben, nos trajeron distintos alimentos desde Europa, como lo que es el trigo, el vacuno, el cerdo, distintos tipos de carne, o gran parte de las carnes en realidad, y así también los indígenas tenían aquí desde antes papas, maíz, porotos y distintos tipos de cereales. Hoy en día, todos estos elementos que menciono son la base de muchos platos que comemos todos los días. Por ejemplo, la cazuela, ¿ya? La cazuela tiene carne, que fue traída por los españoles,
tiene choclo, tiene zapallo, tiene pollo, a veces tiene arroz, que son semillas, por lo tanto ahí hay una mezcla de elementos que se trajeron de allá y otros que son de acá. Tenemos también en el idioma una representación de sincretismo cultural, ya que existen muchas palabras indígenas que nosotros utilizamos a diario, ¿bien? Y también algunas palabras españolas que fueron traídas hacia acá y que hoy en día también forman parte de nuestro vocabulario. Algunas palabras de origen mapuche son pololo, pichintún, cuncuna, la guata, el guarén, ¿verdad? Que uno las utiliza de manera muy regular sin saber realmente de dónde vienen. También tenemos en la religión el tema del cristianismo, ¿verdad? Que a pesar de que logró imponerse al 100% aquí en América, no lograron hacerlo porque los indígenas tenían sus creencias bastante claras, ¿bien? Y fueron, junto con las creencias católicas de de los españoles y las creencias indígenas, se fueron generando nuevos cultos como el de la Virgen de la Tirana en el norte de Chile. También tenemos el ejemplo de las animitas, que lo hablamos la clase anterior, que tiene relación con estos pequeños como altares, ¿verdad? Que se ponen en lugares donde a veces la gente muere y que los indígenas los ponían simplemente para recordar a esa persona con algunos elementos de la naturaleza, flores, etcétera. Pero los españoles le agregaron ese concepto de poner una virgen, de poner un rosario, ¿ya? Que son elementos en el fondo del cristianismo. Bien. Ahora, la última parte deriva en las relaciones que tuvieron los indígenas y los españoles, es decir, las formas en las cuales se relacionaron estos dos grupos, ¿ya? Una de las principales formas en las cuales lo hicieron fue a través del sistema de trabajo de la encomienda, que como ustedes ya saben, tenía como objetivo premiar a los españoles por un logro, y el encomendero supuestamente debía, además de cuidar y proteger al indígena que trabajaba para él, debía cuidar el territorio donde tenía su encomienda. Otras obligaciones era alimentar, educar y evangelizar a los indígenas, cosa que en su mayoría no hacían los españoles, por eso se convirtió en un trabajo abusivo. Y a partir de este mismo sistema de trabajo surge como un nuevo grupo privilegiado que estaba formado por estos mismos españoles que antes eran pobres. Bueno, a través del sistema de encomienda, varios de ellos lograron enriquecerse y ascender en su lugar en la sociedad. Bien, este sistema obviamente generó bastante tensión entre indígenas y españoles porque estos últimos abusaban enormemente de los indígenas, los obligaban a trabajar mucho y eso generó una relación bastante poco cercana entre ellos y básicamente sometida a los indígenas. La encomienda tuvo varios efectos en los indígenas. Primero, generó rechazo y rebeldía, porque obviamente no querían ser abusados, provocó una enorme mortandad, es decir, murieron una gran cantidad de indígenas a través de este trabajo, y para limitar el abuso lograron que se establecieran estas tasas que supuestamente regulaban el trabajo, ¿ya? Tuvimos también otra forma de relacionarse que fue a través del mestizaje, ¿bien? Entre españoles e indígenas. Entiéndase que el mestizaje no surgió de forma voluntaria, no fue como que las mujeres indígenas quisieran involucrarse con los españoles, más bien lo hacían de forma obligada y en muchos casos abusaban de ellas y las obligaban a tener hijos, ¿bien? Básicamente para satisfacerse a sí mismos, no porque ellas quisieran. ¿Qué factores como que ayudaron a que se diera este mestizaje? Bueno, primero, la poca presencia de mujeres blancas, que era casi nula en América, por lo tanto los hombres querían, en el fondo, como satisfacer sus necesidades, ¿verdad?, biológicas con otra mujer. Además que los españoles encontraban muy bonitas a las mujeres nativas de América, ¿verdad? Eran diferentes, tenían un color de piel distinto, tenían rasgos diferentes que también las hacían llamar la atención y querían involucrarse con ellas. Y por otro lado también el permanente contacto que se dio entre los españoles y los indígenas de distintas formas, a través del trabajo, en las guerras, ¿verdad? Y también en las malocas y los malones, que lo vamos a recordar a continuación. Bien, las relaciones que generó el mestizaje fueron de dos tipos, principalmente el amancebamiento y la barraganía que las vimos la clase anterior. Estos dos tipos de relaciones se basaban principalmente en que los hombres españoles tenían una mujer indígena de compañía para satisfacer sus necesidades biológicas, tener hijos, tener relaciones sexuales, pero nada más. Ya no era una relación familiar ni de cariño o afecto.
y estas relaciones obviamente no eran bien vistas por la Iglesia Católica porque la Iglesia no consideraba siquiera a los indígenas como parte de su religión. Por lo tanto, toda relación con ellos era mal vista por la Iglesia, y eso era muy importante también para los españoles. Por eso no se hizo el reconocimiento de los hijos mestizos que tuvieron durante la época. Y también las relaciones bélicas, ¿verdad? Las guerras en realidad fueron otra forma de relacionarse. Hubo largos periodos en los que la guerra de Arauco, por ejemplo, estuvo calmada, como que no había guerra, pero después se volvían a encontrar y se volvían a enfrentar. Esto generó claramente una relación tensa y bastante lejana entre los españoles y los indígenas, quienes estaban batiéndose a muerte durante 150 años simplemente para decidir quién se quedaba en ese lugar. Bueno, la guerra de Arauco estuvo caracterizada por varios elementos. Los españoles contaban con un ejército profesional que los indígenas no tenían, ¿verdad? Además, en el año 1600 se dictó la esclavitud de los indígenas, lo cual fue peor todavía porque permitió más fácilmente el ingreso de los españoles, y se empezaron a generar las malocas y los malones, ¿verdad? Que eran estos ataques sorpresivos tanto de indígenas a españoles como de españoles a indígenas. Bueno, los parlamentos eran reuniones, ¿verdad?, en las cuales líderes mapuches y españoles se juntaban a beber, ¿verdad?, a conversar, se suponía, para llegar a distintos acuerdos durante el periodo de guerra, pero en la mayoría de estos parlamentos los indígenas salían nuevamente perjudicados porque les gustaba beber alcohol, y cuando ya habían bebido suficiente, los españoles les plantaban ciertos tratos en los cuales ellos siempre salían perdiendo, y por supuesto aceptaban porque no estaban comprendiendo bien lo que estaban acatando, ¿de acuerdo? También aquí surge el concepto de las malocas, que era el ataque sorpresivo de los indígenas a los españoles, y también los malones, que eran la respuesta. Perdón, aquí me equivoqué, lo puse al revés. Las malocas eran el ataque sorpresivo de los españoles a los indígenas, bien, y los malones eran la respuesta de los indígenas a estos ataques, que claramente no se iban a quedar de brazos cruzados esperando que les quitaran todo lo que ellos tenían. Hubo en este periodo también varios héroes mapuches que vale destacar, ¿verdad? Los cuales tuvieron logros importantes para ayudar al buen mantenimiento de los indígenas en este periodo. Hubieron muchos indígenas que no lograron como salvarse, ¿cierto?, de los maltratos de los españoles. Sin embargo, hubieron varios héroes como Caupolicán, Lautaro, ¿cierto? Recordemos que Lautaro se alió con Pedro de Valdivia para aprender sus técnicas de ataque y luego se las enseñó a los indígenas para poder defenderse, ¿verdad? Caupolicán también armó como defensas durante la guerra para proteger a los indígenas, etc.